X al eje X'. Bueno, pero a las ecuaciones, perdón, a las curvas que menos importancia le habíamos dado, eran a las dos curvas abiertas, y entonces hoy vamos a conversar un poco de estas La hiperbola curvas. sería... Porque... No, primero parábola. De estas dos curvas abiertas. Entonces, primero vamos a hablar un poco de la parábola. Uno tiene una cierta idea de parábola porque ha estudiado muchas parábolas en funciones, en análisis 1. Las parábolas son estas curvitas, así, cuya definición es con respecto a un punto que le llamamos foco y a una recta que le llamamos recta D, directriz. En este caso, la distancia entre el, creo que era el foco y el, no, entre el vértice, que es donde inicia la parábola, y la directriz, no sería... como adelantado. Yo diría que primero vamos a definir el concepto de parábola. La parábola es el conjunto geométrico, el conjunto de puntos, o el espacio geométrico. Disculpen. Para que un punto pertenezca a la parábola, el punto P pertenece a la parábola, se dan cuenta que el punto cualquiera de la parábola, la distancia de ese punto al foco y a la directriz debe ser la misma. Entonces, si ustedes se fijan, está bastante fea hecha, discúlpenme. Siempre pido disculpas acá, porque esta distancia del punto al foco tiene que ser igual que esta distancia. Entonces acá lo voy a escribir un poco más matemáticamente. La foco igual a la distancia de P a la directriz. debe ser igual a P a la recta D. Ese es el segmento, y si ustedes quieren lo puedo escribir también en notación de análisis matemático como diciendo las coordenadas de P menos las coordenadas de F Sería igual a valores, 0. eso sería, para Augusto, dame un segundo, eso sería la distancia, sería igual a las distancias de P a D. Esto sería la notación de análisis matemático 1. Esta es la notación de la geometría analítica. La geometría analítica utiliza para la distancia el concepto de segmento. El módulo del segmento, el largo del segmento sería la distancia. Ahí tienen las dos formas de escribir distancia de las dos materias más gordas que tenemos en primer año de ingeniería. Acá habría que agregar alguna notación de física. Podríamos decir que el módulo del vector que va de P a F y del vector que va de P a la recta D, vectores normales a cada uno de esos puntos, bueno, podría ser las tres notaciones de las tres materias más gordas, si quieren incluir física también, como una cosa fea dentro de nuestra vida universitaria de primer año de ingeniería. Eso sería el concepto para definir geométricamente la parábola. Entonces yo diría que, bueno, también tengo que definirla con respecto al cono, ¿no? Como el plano pi corta a la parábola, y entonces tendría esta parábola, esta sería la parábola. Y ahí tengo los conceptos, ¿no? Las definiciones en cuanto a la geometría básica. Todavía no entré tan de lleno a la geometría analítica, porque la geometría analítica necesita para
para estos conceptos las coordenadas de puntos. Lo que tiene de interesante la parábola es que esta es nuestra parábola de análisis matemático 1 también, una parábola a eje vertical. Pero la geometría analítica tiene también la otra parábola, la parábola a eje horizontal, que es esa parábola que en análisis 1 representa a la función raíz cuadrada. Sería esta. En donde tengo el foco sobre el eje X y la recta directriz, la recta D, Es paralela al eje Y. es una recta vertical, o sea, una paralela al eje Y. Eso también es correcto, ¿no? Está bueno poder decirlo de varias formas, si vos querés también y todo eso. De vuelta le voy a pedir disculpas por el tema de las distancias no logradas, pero fíjate, un punto que pertenece, por ejemplo, este punto. Usa la imaginación un poco. Gracias, gracias. siempre agradezco eso. Sí, es eso, es tener un poco de buena voluntad, digamos, entendiendo los gráficos. Este punto que pertenece al punto P, que pertenece a la parábola, voy a escribir lo mismo que escribí acá, ¿no? El punto P que pertenece a la parábola está a igual distancia, a una distancia D del punto F. Bueno, podría dibujarla más cerquita a la recta D, y entonces quedaría un poquito mejor, ¿no? En el apunte nuestro de álgebra llamamos a la distancia esa, a la recta esta que yo le llamé recta D, le llaman LD, recta directriz. L es el sinónimo de recta, la recta L. Viste que nosotros decimos siempre. Línea, la línea. No, por favor, línea es otra cosa. Ni línea ni raya acá. Para la memotecnia de L recta. Claro, sí. Lo que pasa es que la L viene casi seguro del inglés, del line. Sí. Nosotros decimos la recta L y decimos el plano pi. Esas son cuestiones genéricas. Entonces está bueno entender eso. Por eso a esta recta L a veces le ponemos recta LD. Y la recta LD acá también va a ser. Eso es una cuestión de notación, gente. Cuando ustedes estén en el examen, en el parcial o en el examen oral, y me digan, bueno, la recta, bla, esta es la directriz, y este es el foco, yo te voy a pedir cuál es, te voy a decir cuál es, te voy a preguntar cuál es el foco, te voy a preguntar qué es la directriz. Bueno, entonces vos vas a poder ahí poner el concepto que vos quieras, ¿no? ¿Y cómo definiremos la directriz como un lado perpendicular? No, digo, sí, un lado perpendicular al foco donde está al eje focal sería. Es una recta no perteneciente al plano, en realidad. Bueno, también la recta L se puede definir como directamente una recta perpendicular al eje de la parábola, o como una recta perpendicular al eje focal. El eje focal y el eje de la parábola es lo mismo. Lo que pasa es que en análisis 1 nosotros no definimos el foco de la parábola. Nosotros definimos la parábola de otra forma. Claro, según el vértice. Nosotros decimos la parábola en análisis 1 la definimos con X1, X2, el eje y el vértice, o sea, con esos 4 valores. No con el... Es la misma parábola, pero está definida con otros puntos, nada más que eso. Bueno, la primera ecuación que vamos a ver de la parábola es para esta parábola a eje horizontal, perdón, a directriz vertical se dice. Tengo la notación de análisis 1 todavía puesta, disculpen. Esta parábola se llama parábola a directriz vertical. O sea, en análisis 1 hablamos del eje de la parábola. En álgebra
En geometría analítica hablamos de la directriz, o sea, la primera es directriz, parábola a directriz horizontal, la segunda es directriz, parábola a directriz vertical. Es más fácil darse cuenta que de decirlo. Bueno, la parábola a directriz vertical es la parábola cuya ecuación responde a este concepto, y cuadrado igual a 4px, y igual a 4px sería la ecuación canónica, sería la ecuación más simple, la ecuación cuyo vértice de parábola coincide con las coordenadas 0, 0. Cuando el vértice, bueno, copien eso y ya después ponemos la otra. Claro, P sería la distancia que hay entre la parábola y parcial entre el foco y el vértice, o de la parábola, digo, la parábola no, de la directriz al vértice, ¿no? No sé si lo dije muy... Vos sabés que estaba pensando en esta ecuación, así que quiero que me lo repitas de nuevo, porque para que quiero escribir esta ecuación de la parábola a directriz horizontal, y esta es la ecuación de la parábola, la canónica de la parábola a directriz vertical. ¿Cómo decías, Augusto? Perdón. Si no recuerdo mal, el parámetro P, en este caso, sería la distancia del foco al vértice y del vértice a la directriz. En este caso, no solamente son las distancias, sino son las coordenadas. También. O sea, este foco tiene coordenadas P0 y este foco tiene coordenadas 0P. Claro. Pero esas cosas son más del práctico. O sea, acá las vamos a decir así medio por sobre el hombro. Ok. O sea, teniendo una idea así acumulada, una idea aproximada al caso. Directriz es la recta perpendicular al eje de la parábola, dijo la Fer. Disculpen, voy a empezar a leer algo del chat. Voy a leer de nuevo desde arriba un poco más. El espacio geométrico, sí. Directriz es la recta perpendicular al eje de la parábola, dijo la Fer. Bueno, sí, Fernanda, ¿quedó en claro cuando lo aclaramos un poco más a eso? Fer, te consulto. Listo, perfecto entonces. No conversamos más de cosas del chat, pero hay que cerrarlas esas cosas porque si no quedan ahí dando vueltas. ¿Hay alguien copiando esto o ya terminaron? Si ya terminaron, hacemos otra. Fíjense ustedes que cuando yo tengo una parábola como la que voy a dibujar acá, Sería una no centrada. sería una parábola, sí, cuyo vértice pertenece al eje X, o sea, no está tan en el aire como me gustaría. Voy a dibujar directamente la otra. Voy a dibujar directamente la otra porque acá no ha hecho mucha referencia en el apunte, quiere decir que no le ha dado la importancia que yo pensaba darle. Fíjense, esto es una parábola a eje, a directriz vertical. Esta sería la directriz, por ejemplo. Y este que estoy dibujando acá en negro, que sería el eje de la parábola, que sería el eje focal, que no es tan importante acá como es el foco en sí. No, como lo es en análisis 1. O sea, en análisis 1 el Claro. eje de la parábola es importantísimo. Acá más importante es la directriz, o sea, esta sería la recta LD y este sería el foco F, no, el foco F, y entonces el foco F tiene coordenadas. Sería coordenadas P más H, ¿no? Sería coordenada, la coordenada del foco es, para que quiero poner la misma notación del apunte.
Si el eje de la parábola está a una distancia K del origen, o sea, esto es el punto K. Este tiene coordenadas, el vértice tiene coordenadas K en Y y H en X, y nosotros habíamos dicho que la distancia de cualquier punto de la parábola al foco era la distancia P. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que esta distancia D es P. Entonces, las coordenadas del foco, esta es la distancia de cualquier punto de la parábola al foco, ¿no? Entonces quiere decir que esta distancia también es P. Entonces, la coordenada del foco sería la coordenada H del vértice de la parábola más la coordenada, más la distancia P del foco. Entonces, el vértice de la parábola está en HK y el foco está en H más P, K. Bueno, las coordenadas de todo esto serían, utilizando la misma notación que la del apunte, Y menos K cuadrado igual a 4P por X menos H. 4P por H menos 4. Perdón, X menos H. Estoy escribiendo mal. Franquito Marín, tengo que dice que levantaste la mano. Sí, quería entonces, así como concluir. Entonces, cualquier punto de la parábola, la distancia entre cualquier punto de la parábola y el foco va a ser siempre igual. Sí. Sí, sí. No. Perdón. No. Sí, ya sé de dónde viene tu error. Tu error es porque yo dije algo mal. Ahí Franco lo corrijo. Ahora bien. No. Las coordenadas del foco, o sea, la distancia del vértice al foco es la misma distancia que hay acá, del vértice a la línea. Yo debería poner la línea está más lejos. Yo debería poner esta línea más lejos. Esto es lo que me está generando a mí mucha confusión. Ahora lo arreglo, gente, y les comento todo. Esta es la línea LD, que está un poquito más alejada. Entonces ahí va a dar un poquito más la idea. Entonces fíjate, ¿dónde está? La coordenada del vértice es H. La distancia del vértice a la recta, esta, también es P. Esto es lo que está mal, mira. Esto es lo que está mal. La distancia de este punto al vértice es igual que la distancia de este punto a la recta. Eso es lo que sí es igual, Franco. Y es lo que yo me equivoqué. Fíjate, esto es lo que está mal puesto, por eso lo voy a borrar. Pero necesito marcarlo súper bien para que ustedes se den cuenta que estaba mal. Esta distancia D igual a P. No, acá la distancia es P. La distancia del punto al foco. Esto está mal. No lo voy a borrar, lo quiero tachar para que ustedes entiendan que yo me equivoqué. Entonces, vamos de nuevo. La distancia esta, del punto P al foco, es igual a la distancia del punto P a la recta, utilizando mucha imaginación, dijo mi compañero. Pero sí, fíjense que las coordenadas del foco quedan, las coordenadas del vértice, H, y la distancia P. Esta P no es una coordenada. Entonces, ahora pongamos concreto. Y es una coordenada genérica. Coordenada genérica de un punto. Y y X. H y K son las coordenadas del vértice. H y K son las coordenadas del vértice. Y P es la distancia entre el foco y el vértice, es decir, el segmento FB.
el largo del segmento FB, de acá a acá. Esta distancia, que también es P, no me hace falta para nada. ¿Entienden ustedes que esta distancia que se llama, ponerle, que se llame J? P'. P'. ¿Entienden ustedes que P y P' son iguales? Solo que en el signo negativo, una. No, son distancias, No. no tienen signo negativo. Pará. No. P y P' son iguales. Lo que pasa es que P' no lo utilizo para nada en la ecuación. Por eso lo voy a borrar del dibujo, pero es parte de la definición de la parábola. Cada punto de la parábola está a igual distancia del vértice, perdón, del foco que de la recta. Este punto es un punto muy particular, es el vértice, pero es un punto de la parábola. Así que esto se da por la definición de la parábola. Lo que pasa es que P' lo voy a borrar porque no lo uso para nada dentro de la ecuación. ¿Entienden el detalle? Por eso quiero borrarlo. Por eso quiero borrar el P'. ¿Sí? Porque no es que esté mal, como esto que yo me había equivocado, sino que yo voy definiendo cosas y después pongo la ecuación. Bueno, lo que está de mal lo borro. Mira, Fer, esto que pusiste directriz recta perpendicular al eje de la parábola, yo pondría perpendicular al eje focal. Queda más de geometría analítica. Eje de la parábola decimos en análisis 1. No es que esté mal, ¿eh? Lo que dice la Fer no es que está mal, pero queda mejor descripto el eje de la parábola como eje focal para la geometría analítica. Y entonces, por supuesto, ahí va a estar impecable como todo lo que escribe la Fer en el chat. Bárbaro. Espectacular. Si yo quiero escribir la parábola, a eje focal vertical, digamos, o sea, con la directriz horizontal, debería hacer exactamente esto, pero al revés. Exactamente esto, pero al revés, o sea, x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Si ustedes se fijan, ustedes tienen que poder analizar en estas dos parábolas que ustedes tienen que poder analizar en estas dos ecuaciones que la variable que está al cuadrado, es la que lleva el paralelismo de la recta directriz. Entonces, eso lo podríamos escribir como para que ustedes lo tengan en cuenta. Fíjate, esta sería la parábola, sería la otra parábola, ¿no? O sea, sería estoy haciéndolo rápidamente para que ustedes tengan una idea, porque este gráfico no está hecho en el apunte, entonces para que más o menos tengamos una idea de lo que estamos conversando, ¿no? Bueno, ponele que esté ahí la recta directriz, no sé. Pongámosle muy buena intención a este gráfico, ¿ah? Ustedes que me entienden esa parte. También dependiendo de dónde está el foco con respecto al vértice, es para dónde van las ramas, ¿no? En este caso sí. Sí. En realidad de eso dependen de los signos, que eso es lo que voy a decir al último, Augusto. Lo que vos decís es muy correcto, pero lo voy a cerrar al último, el concepto ese. Dame medio segundo y ahora escribo todo esto. Fíjate, esta parábola es esta ecuación. Es decir, la parábola
en la ecuación donde la variable está al cuadrado, es la que tiene la paralela de la recta directriz. Esto determina que la recta directriz es paralela al eje X. Y esto determina que la recta directriz es paralela al eje Y. Eso les va a servir para reconocer si la parábola es una parábola vertical o una parábola, digamos, a ramas verticales o a ramas horizontales para hablar en análisis, en el concepto de análisis 1. Y entonces ahora, como a mí siempre me parece que hay que usar los conceptos que uno tiene de otras materias también, quiero preguntarles, ¿por qué creen ustedes que esta parábola, cuál de las dos parábolas es más común en análisis 1? La de... Parábola, esperen, ¿la parábola 1 o la parábola 2? Porque ¿Y la 2? quiero que ustedes me contesten, no es solamente cuál es más común, sino por qué ustedes creen que es más común. Es porque Entonces, está el término X al ahora cuadrado. esperen, gente, Augusto me va llevando como chico al colegio, ¿viste cómo llevamos los chicos al colegio que van con las Perdón. patitas contando? Bueno, así me va llevando el Augusto. Perdón. No, por favor. No. Está bueno participar. Voy a volver a decir siempre lo mismo. Es que la Quiero primera vez que conversar. entiendo el tema. Está bien. Quiero conversar a ver con Valentina, que Valentina dice la segunda es la más común. ¿Por qué crees vos, Valentina, que la segunda es más común que la primera? Creo que es porque la primera no es una función. Entonces, por eso lo usamos más a la segunda, digamos. A ver, Valentina dice que en análisis 1 usamos más la segunda porque la primera no es función. O sea, la parábola de la 1 no es función. Che, Valen, ¿y por qué la 1 no es función? Porque a un mismo, un mismo número del dominio le corresponde más de una imagen. Porque, por ejemplo, la imagen del foco F es Y1 y Y2. Es decir, que si tengo el foco acá y levanto, tengo una imagen acá Y1 y tengo acá una imagen. Todo esto que estoy rayando en amarillo es lo de análisis 1, ¿no? Tengo Y1 y Y2. Bueno, Valentina acaba de sacar una excelente nota en análisis 1 también porque dijo todo perfecto, todo impecable y bien justificado, que eso es lo importante. Acá lo importante no es solamente decir la 1 o la 2, sino justificar correctamente, ¿no? Entiendo que varios de ustedes conocían esta respuesta, pero está bueno que Valentina se dé el gusto de poder decir desde la geometría analítica cosas que vio en análisis 1, o al revés. Acá, escribir cosas de geometría y poder analizarlas desde el análisis matemático. Por favor, recuerden, acá tienen las dos parábolas, la parábola vertical y la parábola horizontal también, las dos. Yo lo había pensado de otro modo, pero no sé si estaría bien. Escucho, Augusto. Veo que en la ecuación, que bueno, es de la parábola con rama hacia arriba, es x menos h al cuadrado. Vos resolviendo ese cuadrado ya te daría x al cuadrado menos h al cuadrado, y resolviendo todo te daría x al cuadrado menos y, por ejemplo, menos lo que te dé k. Y esa es la ecuación que normalmente se utiliza en análisis matemático. Claro, lo que pasa es que vos, si vas de acá y despejás y te queda algo de x cuadrado más algo de x más algo sin nada, esta es la forma explícita de la parábola, a eje vertical, o sea, a directriz horizontal de la geometría analítica. La geometría analítica. Que es la misma ecuación de la función de segundo grado. Y lo que pasa también, gente, queridísimos compañeros,
es que si yo tengo en análisis 1 una parábola a eje horizontal, tal como, bueno, yo voy a decir esta. Esta es la función. Esta es la función raíz cuadrada de x menos 4, ponele, donde esto es 4. No, de x más 4. Donde esto es x menos 4. Esto no es que sea poco frecuente en el análisis matemático, para nosotros es poco frecuente, o sea, nosotros como profesores ponemos pocas funciones raíces. Es más común decir y igual a x cuadrado más 4, o x cuadrado menos 4, poner una cosa así. Y entonces decir que la parábola es esta, pasa por menos 4. Pero es una cuestión del análisis matemático nuestro, porque para un ingeniero se ve que las aplicaciones de las funciones polinómicas son más comunes que las aplicaciones de las funciones raíces cuadradas, en este caso raíces de índice par. Pero esto es una cuestión de comodidad de las funciones, del uso de las funciones para los ingenieros. No es una cuestión de del análisis matemático, ¿no? O sea, por eso yo pregunté, para nosotros, ¿qué es lo más común? Para nosotros, estudiantes de análisis 1 y de álgebra, lo más común es este caso 2, como fundamentó recién mi compañera en forma impecable. Quiero poner el chat para ver cómo andamos. Me gustaría saber a dónde tengo el chat. Qué porquería que es. Bien. Bien, la Valen fue la última que acotó algo en el chat y ya lo conversamos. Bueno. Por último, ¿qué otra cosa tenemos con esto de las parábolas? Y que la parábola tiene como ecuación general de la ecuación de segundo grado esta general de las cónicas. Una cosa así, donde aparentemente A y B no aparecen, entonces vale 0. Ustedes van a entender después por qué. Después van a entender por qué. Y vamos a tener otra ecuación donde tengo ax cuadrado más dx más y más f igual a 0. Estoy copiando las ecuaciones del apunte para hacerles una pregunta, ¿no? Donde b vale 0 y c vale 0. Fíjense acá, quiero escribirlo igual para que no se pierdan en la idea que quiero escribir. Disculpen. Acá donde B, en esta ecuación que escribí, donde B y C valen 0, fíjense que lo que hay común igual a 0 siempre es B. Recuerden lo que quería decir, que B es 0 porque no tiene rotación del eje X. ¿No? El valor de B siempre es la rotación con respecto a X. Es el término rectangular que se llama. Recuerdan que decíamos BXY. Así era el término, ¿no? BXY, término rectangular. Entonces, yo tengo en el apunte una ecuación que tiene esto, ¿no? Que tiene esta forma. Para que quiero borrar esto que lo dibujé tan rápido que lo dibujé horroroso. Tengo una ecuación en el apunte que es esta ecuación y tengo esta otra ecuación. Bueno, vos estudiándolas, a las dos me va a decir, bueno, esta ecuación es una ecuación implícita que corresponde a tal ecuación, a tal parábola. Y esta también es una ecuación implícita que corresponde a tal otra ecuación.
Denme un segundo. Voy a cortar la comunicación un segundo, pero por favor, quiero que piensen qué quiere decir que la ecuación es implícita. Quiero que piensen en eso. ¿Qué quiere decir que es implícita? No lo pongan en el chat, no lo digan, nada. Piénsenlo. Y ya hablamos. Denme un segundo, por favor. Disculpen, gente. ¿Recuerdan el concepto de ecuación implícita? ¿Por qué estas ecuaciones son implícitas? A ver, coméntenme qué les parece. A mí, ¿Por profe, qué? me parece que es porque no están como a la vista los valores o las coordenadas del punto y del origen. Mira, Fede, si yo escribo esta ecuación, 3x más 2, yo estoy en análisis 1, ¿no? 3x más 2. Sí, ¿Es la ecuación de qué? recta. Exacto. Y si escribo esta, Fede, Esa es una cuadrática de una parábola. una parábola, es una función cuadrática, una parábola, perfecto. Y ahora te pregunto, si yo escribo 3x menos y más 2 igual a 0, o sea, trayendo este y para acá, ¿sigue siendo una recta esto o no? Sí, Bueno, fíjate, esto es la forma explícita. En análisis matemático 1 siempre trabajamos ecuaciones en la forma explícita de funciones, y esta es la forma implícita. Esto te deberías recordar un poquito de recta y plano. Y entonces te pregunto, Fede, ¿qué diferencia tiene la explícita de la implícita? que en una despejamos y en otra Ahí está, está igualada a 0. ahí Claro, está. en una está el valor de y en otra no. Fíjate que yo en análisis 1 siempre pongo y igual a f de x. Cuando estoy dando el teórico digo, porque la función y igual a f de x es tal cosa. Estoy hablando de la función en forma explícita. En geometría analítica, yo tengo una recta que la puedo escribir de muchísimas formas. Dentro de esas formas, es y igual a x más b, forma explícita de la ecuación. Y tengo otra que dice ax más by más c igual a 0, que se llama forma implícita de la ecuación. Esto deberías recordarte un poquito de recta y plano. Entonces, por todas las ecuaciones generales, gente, la ecuación general de las cónicas, todas las ecuaciones generales de las cónicas pasan por el lado de la forma implícita. O sea, es una ecuación implícita porque es un liazo igualado a 0. Cuando igual a 0 digo forma implícita. Aunque ¿Puedo vos no repetir lo eso? creas, Que no lo entendí muy bien. cuando vos tenés cualquier ecuación, cuando vos tenés y igual a algo, o sea, como dijo el Fede, despejada la y, esto se llama forma explícita. Ahora, si tengo todo un lío de x cuadrado, x, y cuadrado, y, puedo tener cualquier cosa acá, igualada a 0, forma implícita. Es un nombre, gente. Es un nombre, nada más. Pero hay que saber. Muy importante.
Me, Yo tenía una duda que me olvidé me preguntar. ¿Por qué? quedo, me ¿Qué es quedo, con...? para Augusto, Perdón, dame un segundo. eso. Me quedo con la explicación del Fede, ¿eh? Si tengo Y despejado es explícito, si tengo igualado a 0 es implícito. Esa forma está impecable de definirlo. El Fede por supuesto que lo dijo medio en cordobés, pero está bueno porque el concepto es ese. El concepto es ese. En análisis 1, ustedes no, o sea, nosotros no hacemos estudios de funciones en forma implícita. Si ustedes quieren saber por qué, yo les voy a contar también por qué. Porque no se acostumbra, nada más. Ustedes han visto que ustedes en análisis saben derivar. Entiendo que saben derivar. Si yo digo y igual seno de x, casi todos nos acordamos de memoria que la derivada del seno es el coseno. Pero esto es derivación de forma explícita de la función. Es decir, y igual a f de x, su derivada es f' de x. ¿Ves que tengo, como decía el Fede, ¿no? Despejada la y. Ahora, si yo tengo que derivar en forma implícita, la verdad que no lo sé despejar. O sea, yo nunca hice derivación de implícita. ¿Cuál sería la derivación de implícita esta? No Sería, sería, Quedaría raro. Seno de x menos i igual a 0. claro. y entonces la derivada, ¿cómo sería? Coseno Coseno de x menos Seno de y'. x menos... menos. Claro. Claro. Bueno, gente, le quiero ser muy sincero, es la primera vez en mi vida que he derivado una función implícita. Y lo hicimos, digamos, lo hicimos como sabiendo la otra forma. No sé si esto es correcto o no, entiendo que sí, porque es más o menos lo que hemos entendido como conceptualmente. ¿Entienden cómo es a veces estudiar matemáticas? Si uno pudiera permanentemente juntar lo que sabe con lo nuevo que va viniendo y no hacer como hacen los apuntes. El apunte de álgebra ¿qué tiene? Y álgebra. El apunte de análisis ¿qué tiene? Y análisis. El apunte de física ¿qué tiene? Todo junto. ¿Se dan cuenta que el apunte de física tiene análisis, tiene todo o no? O sea, quiero comentarles este detalle, gente. A eso quiero que caigamos todos. La física no es una disciplina pura, porque utiliza como lenguaje a las matemáticas. O sea, la primera aplicación que ustedes ven del análisis matemático es la física 1. Y no solamente la física 1, algunas cosas de física 2 también, perdón, algunas cosas de análisis 2 también van a ver. No es fácil darme cuenta, cuántas variables tienen las cosas. En análisis 1 nosotros trabajamos como si todas las cosas dependieran de una sola variable. Sin embargo, en la realidad de la vida nosotros tenemos más de una variable, tenemos varias variables a veces. Por eso, en realidad, en la realidad de todos los días es más real, más común el análisis matemático 2, que tiene varias variables. Sin embargo, quiero comentarles para que ustedes también sepan. Yo una vez conversando con un gran docente de análisis matemático, que es el doctor Ayasa, el director del departamento de Ingeniería Civil, Gonzalo Ayasa, hijo de nuestro rector, del rector de la Universidad Nacional Tecnológica, el doctor Ayasa, Gonzalo Ayasa, es un profesional muy joven, tiene 30 y pico, 40 años, ahí nomás, un muchacho muy joven, tiene muchas acreditaciones, es ingeniero, es doctor en ingeniería, tiene también algún grado en docencia, un gran docente de análisis matemático, fue compañero mío, perdón, yo fui compañero de él en análisis matemático 1 en el inicio de mi carrera, dando clase a los cursos de recursantes. Él después dejó la cátedra de análisis 1 y empezó a dar análisis 2, por eso les digo que es un gran docente de análisis matemático de los dos. Hoy es director de cátedra de análisis 2, además de ser el director del departamento de civil. Miren cuántas cosas es un solo profesional, ¿no?
Es un tipo que tiene muchos cargos y muchos títulos, mucha acreditación, y tipo dicho en el mayor de los respetos. Un profe excelente. Bueno, como yo tengo un poco de confianza con él, no es que seamos amigos, pero tengo un poco de confianza con él, un día conversábamos, ¿no? Yo le preguntaba, che, Gonzalo, ¿cuál es más importante, análisis 1 o análisis 2? Porque yo siempre digo en mis clases que el análisis 2 es más real que el análisis 1. Por esto que les comentaba recién de las cantidades de variables. Bueno, él me decía que no. Él me decía que para la ingeniería el estudio de las variables se hace de a uno. Y es un análisis muy complejo, pero con variables tomadas de a uno, no tomadas todas juntas. Porque el estudio que se puede hacer con una función multivariable es realmente muy complejo dentro del campo de la ingeniería. Bueno, ustedes, como profesionales de una de las ramas de la ingeniería, como profesionales de la ingeniería en sistemas de información, van a poder, con el paso del tiempo, analizar si lo que dice el doctor Ayasa tiene razón o no. Sabe mucho este profe, sabe mucho, entonces es un tipo para tener su opinión en cuenta. Piensen. Y en algún otro momento los seguimos conversando el tema. Entender si es más importante el análisis matemático de una variable o de varias variables. Esa es la discusión acá. Y por otro lado, conversar un poco también hoy de la hipérbola. Augusto, perdón, habías empezado a hablar y te interrumpí, dale, decime. Ah, sí, era una duda con, bueno, ya hablando de que volvimos a recta y eso. Tengo entendido que nosotros lo igualamos a cero también porque es un producto, no me acuerdo si era escalar o vectorial, entre rectas perpendiculares. Pero entonces, ¿por qué le igualamos a uno a veces? Por ejemplo, las rectas son No, Augusto. ¿Eso no? No, eso es una cuestión, es un error de concepto, esto que estás emitiendo vos. Lo igualamos a cero, lo igualamos a uno porque a mí se me antoja nada más. Ah, bien. Me antoja nada más. Quiero cerrar el tema con lo que dijo el Fede. Si tengo y igual a 4x más 2 es forma explícita, y si tengo 4x menos y más 2 igual a 0 es forma implícita. Chao. Explícita, implícita. ¿Por qué? ¿Qué me importa? Esto es para una cosa y esto es para otra cosa. Chao. No, es una cuestión de notación. Es como si vos me decís, ¿qué escribo? ¿4 o 2 al cuadrado? ¿O 2 por 2? ¿Qué escribo? Y a veces depende de lo que me interese. Si yo quiero escribir como bases, si yo quiero escribir la ecuación de la circunferencia en forma canónica y quiero representar al radio rápidamente, en vez de poner 4, pongo 2 al cuadrado. Para entender que esto es el radio, más allá de que si yo escribo esto en la forma canónica de la circunferencia, vos sabés que el radio vale 2. O sea, hacés la cuenta y listo. Pero acá estoy enunciando que el radio vale 2. Acá no, acá lo tengo que calcular. Aunque sea un cálculo muy tonto, muy simple. Esto es una cuestión de costumbres de cómo lo escribo. Nada más. Nada más. Tu profe de análisis 1 te puede decir, en vez de decirte deriva el seno de x, te puede decir deriva el seno de x menos y igual a 0. Entonces, ¿qué haces vos? Y despejas y derivás. Pumba. Pero esto te lo podrían dar, te lo podrían pedir. No es que estás haciendo derivación de la implícita acá. Acá estás despejando y derivando, que es otra cosa. Muy bien. Quiero comentarles que me da mucho placer poder hablar de muchas cosas distintas con ustedes, que no sea solamente de álgebra. Porque no tiene que ser solamente de álgebra esto. Esto tiene que ser mezclado, porque en tu cabeza está todo junto. Y si vos me decís ahora, y lo que pasa es que si yo veo las cosas mezcladas, se me mezclan. Está bueno que se mezclen. Esa es la idea. Esa es la idea, porque cuando vos vas caminando, podés hacer otra cosa. Entonces, si podés hacer de a dos cosas, está bueno también poder mezclar las distintas disciplinas. En una hipérbola lo que tengo es una gráfica
que tiene asintoticidad a dos funciones, que son dos funciones lineales, que se llaman asíntotas. Entonces, acá tengo una asíntota que es, por ejemplo, y igual a 4x, y acá tengo una asíntota, que es y igual a menos 4x. Las asíntotas, esta sería la asíntota 1 y esta sería la asíntota 2, ponele. Esto es una flechita, no es un signo menos, disculpen. La asíntota 1 y la asíntota 2 son, en general, vuelvo a repetir, en general, fíjate el símbolo que voy a utilizar acá. Son en general oblicuas. ¿Te acordabas de este signo? Oblicuas. Es un signo así, miren. Es horizontal acá y después sale desde el medio del símbolo. Es como el signo de perpendicular o paralela. El perpendicular también es un horizontal y una vertical desde el medio. Bueno, el oblicuo es un horizontal y desde el medio sale un segmentito con un cierto ángulo. Si no se acordaban de este símbolo, está bueno recordarlo. Por eso vuelvo a repetir, en general, porque acá siempre hay alguien que me dice, che, pero Y1 puede ser perpendicular a Y2, más vale, puede ser. Puede ser, es un caso particular. Te cuento que estas son cosas que preguntan todos los profesores. Estas son cosas que preguntan todos los profesores. Preguntamos todos los profesores. Por supuesto que las asíntotas pasan, en el caso más básico, pasan por el... Perdón por interrumpir también. No sé qué me va a decir Augusto. ¿Por el vértice no sería? ¿Qué pasa? ¿El vértice de qué? El vértice del... No. Las asíntotas Y1, por ejemplo, 4x, y Y2, por ejemplo, menos 4x, pasan por el 0, 0, o sea, por el centro de coordenadas. Ah, claro, ya me equivoqué. Yo estaba refiriéndome a la hipérbola, que es lo que hace así. Eso sí Claro. pasa por el coso. Bien. Esto sí es un foco F y un foco F', y me sirven para definir las distancias, digamos, la definición de la curva, de la hipérbola, el conjunto de puntos formado por todos esos puntos que tienen una distancia de acá y una distancia de prima al otro foco, ¿se acuerdan, no? Una distancia de prima, la diferencia de las distancias es igual a una constante. Ese es el concepto, la definición matemática de la curva. La definición matemática de la curva. Y se acuerdan que la elipse era la suma de las distancias a dos puntos. Los puntos se llaman focos, precisamente. Bueno, en realidad lo que más queremos hablar, lo que más me interesa hablar de la hipérbola es el tema este de las asíntotas. Entonces, el concepto de recta asíntótica, asíntota, es exactamente el mismo concepto del análisis matemático. Es una recta a la cual la gráfica que estoy analizando, en este caso la gráfica de la hipérbola, a la cual la gráfica se acerca indefinidamente. Indefinidamente quiere decir, se acerca todo lo que yo quiero. Se acerca todo lo que yo quiero. Por eso es muy importante este concepto de asíntota. Por supuesto que también se lo pregunto siempre.
el concepto de asintoticidad, lo tienen que súper manejar para análisis, para álgebra, para análisis de O, para todo. En análisis Esa de es O, la de asintoticidad, la de recta. O sea, la definición de asíntota sería la de asintoticidad, ¿no? la asintoticidad es, digamos, la acción de ser asíntota. Ah, En análisis 1, en geometría analítica en R2, tenemos rectas asintóticas. Cuando veamos cónicas en R3, y cuando veamos análisis 2, vamos a tener planos asintóticos. Porque lo que son curvas ahora después van a ser superficies, o sea, tipo sábanas, ¿eh? Y entonces la sábana va a querer acercarse no a una recta, que se va a llamar directriz, sino va a ser un plano asintótico. ¿Eh? Bien. Terminamos acá el concepto, los conceptos básicos de las cónicas. La semana que viene no sé si vamos a ver cuádricas o si vamos a empezar con espacios vectoriales. Cuádricas es lo mismo que cónicas en R2, pero en R3. Y tengo que ver algún videíto y tengo que buscar el tema, organizar el tema para explicárselos. Y por supuesto que ustedes me van a tener la paciencia de siempre, porque quiero contarles así como un chusmerío interno, que es la primera vez que voy a explicar superficies cuádricas, nunca lo he explicado. Así que bueno, primero voy a preguntar cuál es la profundidad del tema. Si es la profundidad del apunte, va a estar todo bien porque está relativamente fácil. Pero si quieren, si el director de cátedra pretende un poco más de profundidad, bueno, vamos a conversar hasta dónde. Así que la semana que viene, en el teórico vemos superficies cuádricas. No sé si en el práctico entra como práctico. Vuelvo a repetir, este es el primer tema, el primer año que vamos a conversar. No, Fran, no tengo todavía fechas del parcial, pero pronto, no sé. En este mes de septiembre seguro. pensé que era en este mes de octubre. Estás No. loco. No, o sea, agosto ya se murió, pero... Claro. Porque hay 3 parciales. Yo ni me acordaba que había 3, yo pensaba que había 2. Como soy un colgado. Pero no, me contó mi amiga Silvia que no, que tenemos que tomar 3. Ya vamos a conversar de cómo vamos a tomar cuádricas y todo eso. No quiero que nadie se sorprenda. ¿Sí? O sea, quiero que todo el mundo estudie y que todo el mundo, si estudia, le vaya bien. Punto. Ahí tiene que terminar el parcial, ¿no? Si O vos sea, estudiaste, te tiene que ir bien. ¿cuádricas iría en este segundo parcial o ya entraría en el Sí. tercero? Ah, ok. No. Cuádricas va a entrar en el segundo. A mí me Ah, gustaría ok. tomar, dar hasta cuádricas y tomar, me parece que el primer parcial terminó en recta. O sea, plano no entró en el primer parcial. Así que me gustaría tomar plano en R3, familia de planos, todo eso, cónicas y superficie cuádricas. Probablemente esos sean los temas del segundo parcial. Estoy hablando mientras estoy pensando el tema, así que después lo cerramos bien, Fran. Para que te quedes tranquilo, nada más te comento. Pero también lo vamos a hacer con tiempo y con bastante aviso de la fecha y todo. Así que tranquilo, ¿eh? Vamos a ir teniendo la fiesta en paz. Bueno, acá termina cónicas, eso es lo importante. Por supuesto que voy a ver si les mando todo esto vía el grupo. Voy a cerrar esto. Entiendo que las dudas sobre este tema uno las tiene cuando estudia o cuando lee o cuando mira. Yo voy a recomendarles que ustedes hagan para estudiar esto de cónicas siempre un cuadro en donde tengan primero la intersección entre el cono y el plano, después la definición en palabras, es el espacio geométrico de tal cosa,
después la ecuación canónica, después la ecuación general, y después los elementos particulares, qué sé yo, que el diámetro es el doble del radio de la circunferencia, que las distancias, los conceptos de foco en elipse, los conceptos de focos en hipérbola, cuánto vale la excentricidad en cada una de las cónicas. Si ustedes hacen un cuadro gordo con todo eso, con toda la información que tienen del apunte, se puede estudiar mucho más fácil. Porque si no, tenés que caer a estudiar solamente de memoria, y eso no sirve. Si vos estudias todo de memoria, llega un momento que se te mezcla todo. Y la verdad que es una macana eso. Estudiar todo de memoria es para que dentro de 15 días no te acuerdes de nada. Y cuando querías rendir el teórico, si no lo promocionaste, tenés que estudiar todo de vuelta. En cambio, si haces un cuadro medio como que te sale más fácil, como que te queda más fácil en tu cabeza. Y acá voy a decir una cosa que a veces trae algún comentario desfavorable, pero les voy a contar un detalle. En este sentido nos llevan una enorme ventaja nuestras compañeras a los hombres que a nosotros mismos, ¿no? Porque en realidad las mujeres hacen unos cuadros espectaculares. El tema es que no está bueno copiarle el cuadro a otro, porque no sirve copiar el cuadro a otro. Si vas a copiar el cuadro, si no querés hacerlo al cuadro, no lo hagas, estudia del apunte. Pero copiar el cuadro no sirve nada, es una pérdida de tiempo. Lo importante del cuadro es hacerlo uno mismo. ¿Me entienden? O sea... Igual que los resúmenes, profe. Perdón, Fede, ¿cómo? Igual que los resúmenes, me parece a mí, ¿no? Coincido con el concepto del Fede, salvo cambiaría una sola palabra. Mira, Fede, el resumen es cuando vos haces, achicás lo que ya tenés. Y cuando vos haces una síntesis, que es eso que me parece vos querés decir, es cuando uno le pone de uno al resumen. Bueno, los resúmenes pueden ser para todos iguales, pero la síntesis no, porque estoy seguro que vos, Fede, o el Augusto, o la Fernanda van a hacer síntesis diferentes, porque tienen distintas cosas en la cabeza. Si yo hiciera una síntesis de cónicas, y le pondría todo lo que sé de análisis 1, porque me encanta mezclar. Si hiciera una síntesis de vectores, y le pondría todo lo de física que sé, porque me encanta mezclar trabajo, momento de una fuerza, porque me encanta mezclar. Ahora, qué sé yo, el Ramiro Franco, por ejemplo. Me dice, no, yo quiero hacer una síntesis que sea solamente de álgebra. Bueno, listo. O de geometría analítica, listo. Entonces él va a hacer, más que una síntesis, un resumen. No le va a poner cosas de él. Va a sacar todo el apunte y le va a poner ahí, en forma más chiquita, en otra forma. Claro, o sea, Por eso, agarrar, perdón. dale. Yo, por ejemplo, lo que haría es lo del apunte, yo lo escribo con mis palabras. ¿Eso se consideraría una síntesis o un resumen? Sí, eso es una síntesis. Cada vez que vos le cambias las cosas originales del texto de donde estás trabajando, eso es una síntesis. Porque estás poniendo cosas tuyas. ¿Viste cuando uno dice por ahí, lo dije con mis palabras, pero a veces a los profes no le alcanza con que vos digas con tus palabras? Porque decir con las palabras de uno en forma correcta, casi seguro que es más largo que estudiarse la definición de memoria. Lo que pasa es que es más provechoso. Es más provechoso. Cuando uno sabe el concepto y no la definición de memoria. Piénsenlo y convérsenlo con ustedes mismos. Porque esa es la forma de estudiar, loco, ¿no? Si vos estudias todo de memoria, es como si te machetearas todo. Llega un momento que te olvidas después. No sirve. Y no sé si tanto álgebra, pero análisis 1, te juro por Dios que te hace falta para física de acá a la China. La mitad del teórico de física 1 son aplicaciones de análisis 1. Y hay una gran parte de álgebra también, ¿no? Toda la parte de vectores, la parte de estática, la parte de descomposición de vectores, por ejemplo, es todo geometría analítica. Todo geometría analítica. Bien. Gente, los libero y me autolibero, no sin antes agradecer la enorme atención que me han brindado, por supuesto, como siempre. Siempre queriendo
agradecer todo lo que ustedes hacen para que esta clase sea menos aburrida de lo que es. Porque yo creo que ese es el principal problema que tiene álgebra. Llega un momento que uno se aburre y no quiere escuchar más nada de todo esto. Y tienen razón porque es más aburrido que chupar un clavo, eso seguro. Pero bueno, gracias a que, no sé, la Fer tira las cosas en el chat, o Augusto opina, o el Fede opina, o la Valentina dice. Y ellos no tienen 2 cabezas y 4 ojos, ¿eh? Puede hablar cualquiera acá. Puede hablar cualquiera. Acá puede decir y puede corregir cualquiera. Pero a mí me Claro. pasa, por ejemplo, de que me aburro, pero cuando no entendés el tema, ya cuando lo entendés, se te hace muchísimo más ameno, porque sabes de qué trata. Sí. Sí. Me quedo con esa idea. Sí, hay la forma de estudiar. O esto que dice, mientras lo escuchaba Augusto, estaba leyendo lo que dice la Fer. Arma un apunte personal, un apunte de ella, entre el apunte de cátedra y las notas y cosas de colores que hacemos acá en clase. Pero vuelvo a repetir, si Iván Martínez agarra el apunte de la Fer y lo copia y quiere estudiar de ahí, casi seguro que va a ser más difícil que estudiar del apunte. Porque hay muchas cosas que la Fer sabe en su cabeza, que las volcó ahí a la escritura esa, pero no las escribió. O sea, la base de lo que escribió está en su cabeza. Y cuando yo leo no entiendo lo que quiso poner la Fer. Eso es una forma de estudiar, gente. Cada uno estudia como le parece más concreto, más correcto. Estoy seguro que la Fer estudia distinto que el Fede, o distinto que la Valen, o es distinto que, no sé, que el Manolo Rodríguez. Voy leyendo nombres así, al azar, ¿no? Muy bien, gente. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Que anden muy bien. Claro, Síganse profe, nos cuidando. vemos. Chau. Chao, profe, gracias.